Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces a continuar con el servicio en esta mañana. Vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. Hoy llegamos al tercer y último tema de la serie, la generosa gracia de Dios. Vamos a estar presentando el tema, la justa ira de Dios. Dios es generoso en su gracia, pero tiene una ira que es justa. Y vamos a estar usando el texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en los versículos del 32 al 34. Dentro de un momento vamos a leerlo. Hemos estado hablando ya, como les dije, por 2 semanas. Esta será nuestra tercera semana en la que Cristo le ha respondido una pregunta a Pedro. Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedro, como les dije, había intentado hacerle una jugada, una trastada a Cristo y llevándolo al campo de las matemáticas, y Cristo le dijo: ok, te voy a responder en el campo de las matemáticas, no debes perdonar 7, sino te digo que hay que perdonar 70 veces 7. Cristo empieza entonces, para que se entienda lo que significaba esto de las 70 veces 7, a enseñar que nosotros tenemos que perdonar, pues Dios el Padre ha sido generoso en perdonarnos a cada uno de nosotros. Para ello, les presenta esta parábola donde primero muestra cómo un siervo, uno de nosotros, se acerca al rey y le pide perdón, y Dios, el rey, le perdona todas las cosas. Nos enseñó con esa parte de la parábola que verdaderamente la generosidad de la gracia de Dios es inmensa. Pero este mismo siervo sale y no perdona a un consiervo. Y entonces Cristo, los demás consiervos se enteran de lo que están pasando y van a donde está el rey y le dicen: mira lo que ha hecho este hombre. Y llega el momento, al punto de la historia de hoy donde vamos a concentrarnos, donde entonces el rey llama a esos consiervos que han actuado mezquinamente para con sus consiervos. A partir de ahora, Cristo nos va a enseñar con esta parábola que la mezquindad, el no darle a las personas, el no darnos los unos a los otros lo que nosotros merecemos y más, hace que Dios despierte su ira y la derrame sobre nosotros. Y esta es la principal lección que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. Si usted no le da a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo lo que ellos merecen de parte de Dios, usted despierta la ira de Dios sobre usted. Y créame, hermano, no quiera que la ira de Dios esté sobre su vida. Vamos a estar usando el texto, como le dije, en Mateo capítulo 18, los versículos del 32 al 35. Si usted lo quiere leer, nos ponemos de pie todos juntos ahora y leemos Evangelio según San Mateo capítulo 18, los versículos del 32 al 35. Voy a estar leyendo solamente hasta el 34, pero vamos a usar hasta el 35 al final. Dice así la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículos 32 al 34. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35, vamos a ver que así también hará con nosotros Dios, si nos enlazamos. Vamos a orar. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Queremos que este sea un día donde tu palabra nos sirva, Jesús, para aplicar esta parábola, Padre Santo, y para que nosotros aprendamos que tu ira se despierta ante nuestra vecindad. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Puedes sentarse, hermana y hermano. Como quiera que vamos a estar hablando en este día acerca de la ira de Dios, y es un tema que no hemos estado tocando durante esta serie. Creo que es muy importante que nosotros lo primero que hagamos sea definir qué cosa es la ira de Dios. Primero que todo, dejar claro que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento habla acerca de la ira de Dios. Quiero que aquellos que piensan que la ira de Dios es un juego, yo conozco teólogos famosos que no creen en la ira de Dios. Aquellos que creen que la ira de Dios es un juego, yo le invito a que vaya a la Biblia y busque una concordancia o simplemente ponga en Google ira de Dios
versículos bíblicos y usted va a ver la cantidad de versículos bíblicos que hay en la Biblia sobre la ira de Dios. Si usted no quiere hacerlo, si es vago, pero no tiene tiempo ni siquiera para hacerlo, simplemente mándeme un mensaje de texto que diga, pastor, ira. Solamente ponga ira. Y yo le voy a mandar la lista de los versículos de la Biblia que hablan sobre la ira de Dios. Solamente tiene que testear ira. Yo le voy a mandar la ira. Como es vago, no puede buscarlo en su Biblia, pues yo le voy a hacer el trabajo. Solo lo único que tiene que escribir es ira. Y usted va a ver lo que dice la Biblia. Tenga cuidado con la ira de Dios, mi hermano. Es bueno que la ira mía esté sobre usted. No se preocupe, mi ira no le va a hacer nada. No importa que la ira de un hermano, de su esposo, de su esposa esté sobre usted. Eso no es un problema. Porque esa, en definitiva, a la larga va a pasar. Pero la ira de Dios, usted no quiera que la ira de Dios venga sobre usted. Porque si bien pasa, el efecto es eterno. Y entonces ese es un problema para cada uno de nosotros. ¿Qué cosa es la ira de Dios? Lo defino de manera general. La ira de Dios es la respuesta de Dios ante el pecado humano. O sea, la manera más sencilla de definir ira de Dios es esa. Cada vez que yo peco, la ira de Dios se despierta. Es como cuando usted está entrando a una de esas habitaciones que tienen luces con sensores y que usted entra, ¡pum!, y se enciende la luz. Usted sale, ¡pam!, y se apaga. Cuando usted peca, ese es el sensor que Dios hace, ¡pum!, y enciende la ira. Y está dispuesto ya a derramarla si usted automáticamente no se arrepiente. No quiera usted que el sensor de la ira de Dios se derrame sobre usted, porque entonces va a ser un problema. Hay una confusión que yo quiero aclarar con relación a la ira de Dios. Y es que nosotros cuando leemos en la Biblia esa lista de textos de la ira de Dios que existe, cada uno de esos textos, si bien habla de la ira de Dios, yo quiero que usted sepa que existen dos tipos de ira de Dios. Y esto es muy importante para que nosotros entendamos el trato que tenemos que tener con Dios y con nuestros hermanos. Existe la ira presente de Dios y existe la ira venidera de Dios. La ira presente de Dios es el castigo y la consecuencia por los pecados que nosotros cometemos ahora, pero que todavía tenemos tiempo para arrepentirnos. O sea, el sensor que enciende la luz de la ira de Dios es el pecado. Pero ese sensor enciende en este momento la ira presente de Dios. Esa ira presente de Dios me permite a mí que si bien Dios derrama su ira sobre mí, esa ira va a pasar en el momento en que yo me arrepienta de mis pecados. Porque existe la ira de Dios. Un ejemplo que podemos presentar en la Biblia sobre la ira presente de Dios es el que está en 2 de Crónicas, capítulo 24, verso 18, donde estaba reinando el rey Joás, y el rey Joás se atrevió a meter una estatua de acera en el templo y se atrevió a poner toda una serie de idolatría. El pueblo se convirtió en un pueblo totalmente apóstata e idólatra. Y Dios dice el texto en el versículo 18 del capítulo 24, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. O sea, esa fue una ira que Dios derramó en el tiempo presente por el pecado que habían cometido, pero una vez que después, en tiempos de Esdras, Nehemías, etc., que el pueblo se arrepiente, entonces la ira de Dios se retira. Estuvimos viendo esto en los pasajes que tenemos de Ezequiel, como la Shekinah de Dios se va. Y después vemos en el capítulo 40 cuando la Shekinah de Dios vuelve. O sea, el pueblo se arrepiente y nuevamente Dios quita la ira de nosotros. Entonces, quiero que tengamos eso presente. Dios puede derramar la ira sobre cada uno de nosotros, pero esa ira puede estar por un tiempo y se puede retirar. De hecho, la explicación que yo le doy a todo ese ejército de personas que son bipolares, de personas que tienen depresión, de personas que viven con problemas interpersonales, etc., es simplemente la ira de Dios que está sobre las personas. La mejor solución que puede encontrar usted cuando usted vaya al médico y le diga al médico, no es que tú tienes desorden bipolar, usted diga, reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo quiero ahora que la ira de Dios se vaya sobre mí. Yo quiero experimentar el gozo y la paz. Simplemente la ira presente de Dios está sobre la humanidad. El coronavirus, este mal que nos ha atacado a nosotros por este año, es la ira presente de Dios
que se va a acabar no con la vacuna, se va a acabar el día en que las personas se arrepientan de sus pecados y entonces Dios tenga piedad de nosotros y retire toda esta enfermedad. Ahora, les dije que existen dos tipos de ira, la ira presente y la ira venidera de Dios. La ira venidera de Dios se refiere al juicio y la condenación eterna por el rechazo que la humanidad, la creación, ha hecho para con Dios y para lo cual ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Juan el Bautista salía predicando: arrepiéntanse, porque la ira venidera de Dios va a llegar. Va a llegar un momento en el que por más que tú quieras, ya no va a haber tiempo para el perdón, no va a haber tiempo para el arrepentimiento. Se va a haber derramado sobre la creación lo que es la ira de Dios. Dice la palabra: esta tierra pasará. Significa que la ira de Dios va a arrasar con todo. Mi hermano, cuando usted entra en el libro de Apocalipsis y usted ve la ira venidera de Dios, yo sé que las personas se asustan leyendo el Apocalipsis, pero lejos de asustarse, deberíamos llenarnos de esperanza y decir: Señor, yo sé que si me arrepiento, eso no le va a ocurrir ni a mí, ni a mi familia, ni a los míos. Quiero leerles un texto del Apocalipsis sobre la ira venidera de Dios. Apocalipsis capítulo 15, verso 1, donde dice el apóstol Juan: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles, está saliendo. Hay 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Cuando usted lee el capítulo 15 del Apocalipsis, usted se puede percatar que la ira venidera de Dios va a ser derramada de forma perfecta. 7 ángeles con 7 plagas. Si hemos tenido una sola durante este año, el coronavirus, y estamos como locos que no sabemos qué hacer, imagínense que al mismo tiempo venga sobre la humanidad 7 plagas peores que el coronavirus, porque el coronavirus es pan comido para Cristo. Eso se puede resolver, lo quieren resolver los médicos con una simple vacunita y ya todo eso se resuelve. Imagínense que Dios mande 7 ángeles con 7 copas donde está, dice, consumada la ira de Dios. Esa va a ser la ira venidera de Jesucristo, la ira venidera de Dios. La clave para entender los dos tipos de la ira de Dios, la presente y la venidera de Dios, se encuentra en el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, un texto que muchos conocemos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Este es un texto precioso que voy a tratar de recogerme y no predicarlo, porque es un texto que llama a predicar, pero es un texto en el que podemos ver presente que la doble ira de Dios, la que ya está presente sobre las personas que rehúsan a creer en Dios. El que se rehúsa a creer en Dios aquí en este momento, ya la ira venidera de Dios está sobre ellos. Porque recuerde que la ira venidera es esa que si usted no se arrepiente, usted no le va a dar tiempo después cuando llegue el momento de derramarse sobre cada uno de ellos. Ya está sobre él, pero no se ha derramado. La Biblia en teología se usa el concepto del ya, pero todavía no. Un concepto dificilísimo de entender en lo relacionado a lo apocalíptico, a lo escatológico. Y estos son eventos que ya están ocurriendo, pero todavía no se han realizado en la vida de las personas. Pero también nosotros vemos que aquellos que quieran alcanzar la vida eterna, esas personas pueden gozar de la paz. O sea, la ira presente de Dios les alcanza por un periodo de tiempo, pero logran arrepentirse porque no han rehusado a Jesucristo. En la historia de los dos deudores, esta parábola que hemos estado viendo nosotros, lo que se manifiesta es la ira presente de Dios. Y se manifiesta como consecuencia y castigo por la actitud que asumen algunos siervos que se convierten en siervos mezquinos. Por lo tanto, la mezquindad es maldad, y es una maldad que derrama la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Hay varios aspectos que yo quiero resaltar sobre la ira de Dios. Ira que yo he denominado en el título que le he dado al mensaje, la justa ira de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto. Pastor, ¿se puede ser justo y estar airado? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ok?
¿ok? Efesios 4:25. Airaos, pero no pequéis. Significa que usted puede llegar a airarse. Dios le da licencia a usted para tener ira, pero tiene que ser una ira justa. O sea, es normal, como enseñamos ahorita, que cuando usted haga algo que a mí no me gusta, es normal que eso a mí me haga sentir mal. Porque todos nos sentimos mal. Igualmente, si yo le hago algo a usted, que usted se sienta mal, se tiene que sentir mal, porque eso es normal. Ahora, usted puede airarse, pero no llegar al punto del pecado, que ya esa ira no sea una ira justa. Trato de no meterme mucho en eso para poder avanzar en lo que quiero hablar en el día de hoy. Sí quiero que usted entienda, existe en Dios la justa ira y nosotros podemos llegar a practicar también la justa ira de Dios. Ahora, la justa ira, según este pasaje que nos está presentando Cristo, se presenta en 4 etapas. Y cuando usted hace un análisis de la ira de Dios manifestada en los versículos 32 y 33 de este capítulo 18, usted se va a dar cuenta perfectamente de las 4 etapas en las que Dios va ejecutando su ira, va derramando la ira sobre el siervo mezquino. Y cuando usted estudia a profundidad lo que estaba pasando ahí, se va a dar cuenta que en definitiva son los 4 pasos de una corte, de un juicio. Cuando usted va a un juicio, hay 4 momentos que tienen que ocurrir en un juicio, que Dios lo tiene presente aquí antes de derramar su ira sobre cada uno de nosotros. Por cierto, es la ira presente, y como es la ira presente, cada uno de estos pasos me dan a mí la oportunidad de arrepentirme, y entonces Dios retira la ira sobre mí. El gran error de este siervo mezquino es que la mezquindad, desmaldad, es que aún pasando por los 4 momentos, no llegó a arrepentirse en ninguno de ellos. Y eso es lo que no queremos que usted haga en este día. Para explicarlo, vamos a leer nuevamente los versículos 32 y 33 de la historia, donde dice: entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado. Escuche eso, mi hermano. El rey, que es Dios en esta historia, le está diciendo a una persona que ha sido sierva de él: siervo malvado. ¿Usted sabe qué significa eso? Que en algún momento de su vida, si usted llega a ser mezquino, si usted llega a cometer un pecado, un error de la categoría que cometió esta persona, Dios le va a llamar a usted siervo malvado. Y la pregunta que usted tiene que hacerse es esta: ¿quiero yo ser llamado siervo malvado por Dios? Qué bueno es que Dios me llame a mí como el siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí, en este versículo 32, Dios le dice: siervo malvado. Y le aclara por qué le dice siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. O sea, yo hice todo por ti, lo que tú me pediste, lo hice simplemente porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Y le aclara el rey: como yo la tuve de ti. O sea, no es que tú no has visto eso antes. Yo también tuve esa misericordia con Dios. En estos 2 versos podemos ver que el rey hace uso de cada una de las etapas de un juicio. Lo primero que hace el rey es llamar. Dice: entonces, llamándole su señor. Interesante, cuando usted, debido al trabajo mío que voy a traducir a los lugares por ahí, una de las cosas que hago yo es cortes. Yo voy mucho a las cortes y las personas, cuando llega el intérprete, usted no entiende inglés, usted no sabe lo que va a pasar en la corte. Normalmente ir a una corte, usted va nervioso. Yo conozco una que estuvo llorando un tiempo tremendo antes de entrar a la corte por un simple ticket de tráfico. Pero usted llega temblando porque usted no sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? Ahora imagínense que usted vaya a una corte de verdad como esa que voy yo por ahí. Cuando usted se le siente el intérprete al lado un poco, que se relaja y empieza a preguntarle. Y como ya estoy acostumbrado a las cortes, siempre le digo a las personas: no te preocupes, que esas cortes, eso es negocio. Ahí nomás lo que hacen es pedirte dinero. Si tú pagas, no te va a pasar nada. Esa es la corte que hay aquí en la tierra. Pero aún en esa corte injusta, hay un primer momento donde entonces todo el temblor que tiene la persona sale al relieve. Cuando se para el alguacil y dice: Junior Abreu, next. Oh. En ese momento cuando usted empieza a temblar, y hasta yo que voy a interpretar voy temblando, porque no vaya a ser que la agarren conmigo también y me dejen a mí ahí por alguna cosa, ¿verdad? El primer momento de una corte es el llamado. Y esto es lo que hace el rey aquí. Dice: entonces, llamándole. Debemos tener presente que cuando aquí dice nuestra Biblia, llamándole,
no se está refiriendo a ese llamado que hace Dios a arrepentirnos, a venir a Él, sino que se está haciendo el término aquí paracaleo, se está haciendo el término de ser llamado en el sentido de ir a una corte. Es esa notificación que le dan a las personas cuando tienen que llegar a una corte. Es el alguacil el que sale a decirte: te toca a ti ahora pararte delante del rey. Cuando usted lee ese versículo en su original, lo que usted está viendo es esa historia. Es el alguacil que ha salido de parte del rey a decirle: te toca a ti ahora responder delante del juez por lo que tú estás haciendo. Hermanas y hermanos, cuando actuamos mezquinamente con nuestros siervos, despertamos la ira del rey. Y usted se va a dar cuenta, porque el primer paso que va a hacer Dios para ejecutar la ira de Él sobre usted es llamarlo. De alguna manera Dios le va a hacer ver que usted ha cometido un error, que usted ha sido mezquino para con alguien. Esté atento a cuando el alguacil le llame, porque significa que usted va a tener que pararse delante del rey. Una vez que estemos dentro de la corte, una vez que usted está parado dentro del salón, es el momento para la próxima etapa del juicio. La etapa que provoca que la mezquindad derrame la ira sobre cada uno de nosotros. Y me refiero a esa etapa cuando entonces el juez habla. El juez llega un momento en que habla con todos los acusados. Me da mucha gracia porque usted ve, yo he tenido clientes enormes, más grandes que yo, fuertes, y que están allá afuera relajados, como dicen los dominicanos, y están haciendo cuentos, pero cuando el juez le dice al fiscal: léeme los cargos a esta persona, y el juez le dice, empieza a hablar con el acusado, ¿qué usted tiene que decir de eso? Y usted lo vio allá afuera grande y fuerte y haciendo cuentos, y se le va la voz: pues yo no sé qué voy a decir. Así se ponen las personas en una corte que a la larga lo que es un negocio, como son las cortes de aquí de los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer usted cuando se pare delante del juez? Cuando se pare delante del rey. Dice: entonces, llamándole el rey, le dijo. El juez comienza a hablar. Decir aquí, en realidad, en esta parte del versículo, denota la presencia de un discurso que ocurre por un periodo determinado de tiempo. Es la declaración del fiscal junto con la pregunta que le hace al juez y la oportunidad que te da de decir qué tú opinas de eso. Y me llama mucho la atención en las cortes, como siempre los jueces le dicen a los acusados: ¿tú crees que lo que ha dicho es correcto? O sea, te dan la oportunidad, aún en una corte injusta como la que vamos nosotros aquí, de decirle al fiscal: no, eso no es correcto, lo que tú estás diciendo, no estoy de acuerdo con eso que tú estás diciendo. Aquí el juez empieza a hablar y le empieza a presentar hechos irrevocables que llevan a una sentencia. Es importante que todos los siervos del rey sepamos que por cada acto de mezquindad que nosotros cometamos contra nuestros consiervos, habrá una declaración del rey, habrá un momento donde Dios te va a hablar. Por eso no podemos entender cuando una persona está actuando mezquinamente con alguien y se pasa por mucho tiempo actuando, porque definitivamente el rey está hablando con cada uno de nosotros. Cada vez que yo hago algo malo, Dios me habla. Y Dios me dice: jovencito, te equivocaste. Es probable que yo no vaya y le diga a mi esposa: ay, mi amor, perdóname porque lo hice. Pero eso no significa que Dios no me habló. Dios sí me mostró que me equivoqué. Y como me equivoqué, me está dando la oportunidad a arrepentirme, me está dando la oportunidad a escapar de la ira. Recuerden que son 4 movimientos de la ira presente. Y en cada uno de esos movimientos yo tengo la oportunidad de arrepentirme y escapar a la ira de Dios. Eso sí, antes de dictar las sentencias al juez, nos deja claro el calificativo que le da a la persona. Cuando usted está parado delante del juez ahí en una corte, constantemente le están llamando, no Junior, no Carlos, no el nombre cualquiera de usted, le están diciendo acusado. ¿Ok? Acusado. Constantemente usted está parado allí porque usted está acusado, usted no está parado allí como una persona. Y esto es lo que hace ahora mismo el rey en este versículo, el tercer momento en el que el rey simplemente le va a amonestar, le va a decir a los siervos mezquinos
algo que ellos deben saber para que consideren y eviten. Y es cuando el rey le dice al siervo, siervo malvado. En definitiva, lo que hace el rey es darle el calificativo. ¿Qué cosa es usted en ese momento? Así como cuando usted está delante de un juez aquí en la tierra por haberse llevado una luz roja o por no tener licencia de conducir, etc. Y usted está allí, le llaman acusado. Cuando usted es mezquino para con su consiervo, cuando usted comete un pecado que desata la ira de Dios sobre usted, cuando esté parado delante del rey, el rey lo considera a usted un siervo malvado. Quiero que nosotros entendamos lo que está diciendo esta frase de siervo malvado, porque dicha así, quizás usted no se percata. Deben entender esto. En el griego existen dos palabras para referirse a la maldad, a la cualidad de lo malvado, a la maldad, lo que origina lo malvado. Una palabra que se usa cacos para la maldad de manera general es cuando usted dice qué mala está esta comida, o qué malo está el día, o qué malo está el sermón ese que está predicando el pastor. Usted está usando de manera general. Existe una palabra para referirse a lo malo. En español nosotros solo tenemos esa, malo. Por lo tanto, cuando se traduce el calificativo malvado, no nos queda muy bien claro lo que está diciendo. Pero existe otra palabra en griego para referirse a la maldad, poneros. Y es la palabra con la que se identifica la cualidad del diablo. O sea, cuando en la Biblia se habla del diablo, dice el poderoso, el malvado es el que viene y te va a atacar. Por lo tanto, si el rey te está diciendo siervo malvado, después de haber actuado con mezquindad, lo que te está diciendo el rey es esto: tú estás ahora mismo por la mezquindad ejecutando la obra del malvado, la obra del poderoso, la obra del diablo. Y a veces no somos conscientes que cuando no perdonamos a nuestros hermanos, cuando no actuamos de la manera que Dios quiere con nuestros hermanos, nosotros delante de Dios estamos siendo reconocidos como poderosos, como malvados, como ejecutores de la obra del diablo. Y pienso que así, hermano, queda un poco más claro. Cuando usted esté haciéndole mal a un consiervo suyo, sepa que para Dios, en ese momento, usted está entregado al diablo. La principal lección que debemos sacar nosotros de esto es que la mezquindad es maldad, y la maldad es la esencia del diablo. Cuando usted pregunta ¿de qué está hecho Dios? ¿Qué cosa es Dios? Dios es amor. La esencia de Dios es el espíritu que se manifiesta en amor. ¿De qué está hecho el diablo? El diablo, la esencia, lo que forma al diablo es la maldad, y se manifiesta en el pecado. Es importante que nosotros entendamos esto. Y Cristo, teniendo en cuenta el principal argumento que usa al final del versículo 32, le dice: toda aquella deuda te perdoné solo porque me rogaste. O sea, tú eres un siervo malvado, y te lo digo porque yo te perdoné tanto, solamente porque tú me dijiste dame tiempo y te lo pagaré todo. Ahora, todavía ya Dios, que ha dicho malvado a aquella persona que ha sido mezquina y está parada delante de la corte del rey, pero todavía recuerden que Dios sigue siendo un Dios justo y pasa a ejecutar una última etapa. Todavía te da oportunidad de arrepentimiento de cualquier maldad que tú puedas haber cometido, y le da al culpable la oportunidad entonces de hablar, le da la oportunidad de que le diga, por si acaso, Dios ha pasado algo por alto. Por si acaso, en algún momento, Dios no se dio cuenta que se equivocó contigo, que tú no eres tan malo, nada. Algo que es imposible, porque Dios lo sabe todo. La diferencia entre cuando nosotros nos paramos delante de una corte aquí en la tierra es que el juez le dice al acusado: ¿usted está de acuerdo con todo eso? ¿Usted tiene algo que añadir? Y siempre es lo mismo. Antes de dictar sentencia, acusado, ¿usted quiere añadir algo más? En todas las cortes le hacen lo mismo. Y Cristo llega a ese punto donde entonces cuestiona también a los siervos mezquinos, en el cuarto paso, donde le da la oportunidad que el siervo se defienda.
Lo interesante es que Cristo nos presenta aquí que el rey lo hace con una pregunta. O sea, la manera como lo hacen los jueces, ¿está de acuerdo con eso? Una pregunta. Cristo hace una pregunta, pero una pregunta que solo lleva una respuesta es la que hace Cristo en este caso. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? No. Piense por un segundo. ¿Qué haría usted si Cristo se para delante suyo y le hace esta pregunta? ¿Cómo le responde usted a Dios ante una pregunta como esta? No hay otra respuesta que se pueda dar. Es verdad, tienes toda la razón. Esta es una pregunta formulada de esa manera que solamente podemos dar la respuesta que sí. Y en la misma se le dan dos argumentos. Primero, tienes que dar lo que recibes en la tierra. Lo que tú estás recibiendo de parte de Dios, tú tienes que ser capaz de darlo a los demás. Es un deber del cristiano, una obligación del cristiano, mostrar misericordia para con sus consiervos, especialmente aquellos consiervos que están en apuro, especialmente después que tú has estado en apuro y Dios ha sido misericordioso contigo. A lo largo de las Escrituras aprendemos que es en medio de las experiencias, de los problemas, de las aflicciones, cuando el Espíritu nos capacita a nosotros para poder compadecernos de nuestros consiervos. Esta época del coronavirus, hermanas y hermanos, a mí no me ha asustado para nada desde que empezó, porque yo estoy consciente que este es un momento que Dios va a usar para que todos en este país y en el mundo aprendamos a tener misericordia los unos por los otros. El segundo argumento que les da Cristo en la pregunta al siervo malvado es que debemos aprender a imitar lo que nos dice el rey. El método más efectivo para escapar a la ira presente de Dios es imitando a Dios, imitando la obra que Dios hace en nosotros. Repito, el método más efectivo, no busque otro. El método más efectivo para escapar de la ira presente de Dios es imitar la obra que Dios hizo con nosotros. Cristo dice, todo lo que hiciste a uno de estos mis pequeños, yo te lo voy a tener en cuenta. Pero si le hiciste daño, yo te lo voy a tener en cuenta también. O sea, si usted quiere escapar de la ira presente de Dios, simplemente haga a los demás lo que Dios hace con cada uno de ustedes. En la historia del siervo, debió imitar el ejemplo del rey para no caer en la mezquindad, pero no lo hizo. El siervo mezquino debió practicar la misericordia, pero no lo hizo. Es por eso que el rey le recuerda esta pregunta, en la cual lo dejó sin argumento. ¿No debías tú hacer lo mismo que yo hice contigo? Nosotros debemos también disponernos a tener misericordia los unos con los otros, tener misericordia con nuestro prójimo, para evitar que un día Dios se pare delante de nosotros y nos haga la pregunta, ¿no debiste hacer esto con aquel? Este es un día, mis hermanos, en el que estamos cerrando el ciclo de acción de gracia. Y yo quiero que usted piense en eso. Piense en cada persona a la que usted tiene que perdonar. Y aclaro, perdonar no significa condonar. No significa que tú me robaste, que yo te voy a decir, ok, sí, me robe de nuevo. Eso no es perdonar. Yo no estoy diciendo que usted haga eso. Yo no le estoy diciendo a usted que alguien, como andan todos esos malvados por aquí, por los Estados Unidos, que violan niños. Yo no le estoy diciendo que usted vaya y diga, qué bueno, sigue violando, Dios te ama. No. Yo estoy diciendo que usted tiene que disponer su corazón para con esas personas y decirle, yo voy a orar por esa persona. Yo voy a pedirle a Dios que me use para tratar a esas personas. Yo voy a pedir a Dios que me dé un ministerio para atender a esas personas. Porque esas personas también merecen la gracia de Dios. Simplemente están con el poderoso, con el diablo, con la obra del diablo. Y no salen de eso simplemente porque no han abierto el canal de la gracia de Dios. Tenemos que disponernos al perdón, a imitar la obra de Dios. Cristo murió en la cruz por todos, pecadores, por todos. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no estaba pensando en que tú habías hecho esto, habías hecho lo otro. Cristo murió por todos. Simplemente necesitan arrepentirse delante de su pecado.
La misericordia de Dios está aguardando por todas las personas que la necesitan en estos tiempos. Ahora, en el verso 34 se nos da una lección que yo quiero que usted se vaya hoy de aquí con ella bien clara. ¿Sabe usted que la misericordia de Dios puede ser abolida? ¿Sabe usted que va a haber un momento en que la misericordia de Dios ya no existirá? Al menos en los poderosos, en los que van a estar declarados como siervos malvados. Lea el versículo 34, donde dice: entonces su Señor enojado. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Lo ve? Enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. La abolición de la misericordia de Dios, mis hermanos, es algo de lo que se habla muy poco en la iglesia. Pero es un proceso que está presente en la Biblia. Es un proceso por medio del cual la misericordia se nos es quitada. Un momento donde Dios simplemente ya no tiene más misericordia de las personas. Miren, mis hermanos, cuando usted vaya manejando por los highways, y usted esté en la salida, etc., y usted ve a esas personas que están pidiendo limosna todos los días, son las mismas personas. Esas personas que usted ve drogadas constantemente cuando usted va al downtown y usted lo ve que los ojos no tienen botados y usted les habla y les habla de Cristo. Esas personas se les cerró la misericordia de Dios. Ya Dios no está teniendo misericordia de esas personas. Están ahí, necesitan, como el hijo pródigo, volver en sí. Porque de lo contrario, ya la misericordia, la ira de Dios, como decíamos, ya está sobre cada uno de ellos. 3 pasos del proceso de la abolición de la ira de Dios. Se lo traté de poner en 3 palabras que lo pudieran recordar. Las 3 E del proceso de la abolición: enojo, entrega, escarmiento. Siempre que Dios te vaya a quitar la misericordia, va a pasar por eso. Enojo, Dios se va a enojar. Entrega, Dios te va a entregar. Y escarmiento, Dios te va a poner un escarmiento. Vamos a tratar de explicar qué cosa es esto. El enojo, dice el texto: enojado su Señor. Esta es una de esas frases que usa lo que nosotros llamamos en español un verbo participio, o sea, un verbo que se convierte en adjetivo, en definitiva, de la persona. O sea, un calificativo, pero que a la misma vez está actuando constantemente en la persona. Lo difícil de explicar este concepto enojado su Señor en la Biblia es que usa un tiempo verbal que nosotros no tenemos en el español, que es el aoristo. Ese tiempo no existe. Y es la clave para entender el enojo de Dios. La justa ira de Dios ocurre en aoristo. Significa, el aoristo es una acción puntual, no prolongada en el tiempo. Y esto es clave para entender la ira de Dios. La ira de Dios es algo que ocurre en un momento, pero que no se prolonga por mucho tiempo. Esa es la ira presente de Dios. Es importante que nosotros entendamos eso, mi hermano. Cuando Dios se enoja contigo, Dios va enseguida a ponerse en el tiempo aoristo. Va a ejecutar una acción sobre ti, pero que va a ser en un punto. No significa que si Dios se enojó contigo por esto, eso se va a traspasar a otra cosa que tú hiciste. Es solamente por eso que Dios está enojado. Y es clave que los cristianos entendamos eso. Porque a veces ocurre que estamos conversando, ustedes, los matrimonios 21 años casados, saben cuántas veces ya hemos discutido. Yo recuerdo que los primeros 15 años yo me vanagloriaba que nunca había discutido con mi mujer. 15 años tuvimos que no discutimos nunca. Ya no puedo decir eso. Okay. Y usted puede discutir con su esposo o con su esposa. Y usted se puede enojar. Pero eso no significa que porque yo me enojé con mi esposa, porque le echó mucha sal a los frijoles, que entonces cuando ella me diga, ven, vamos a sentarnos a ver una novela, yo le digo, no, porque tú le echaste mucha sal a los frijoles. No. Mañana cuando vaya a hacer los frijoles, yo le digo, mi amor, apágate la sal. Pero vimos la novela juntos. ¿Ok? Así es como Dios actúa con las personas. Es así como ocurre la ira presente de Dios. La despierta nuestro pecado, permanece solo por un corto periodo de tiempo en el que Dios nos da para que nos arrepintamos, y muy rápidamente Dios vuelve a tener misericordia. Recuerden, ¿cómo se empieza a abolir la misericordia? Lo primero que hace Dios enojándose. Pregúntese, ¿estás enojado conmigo, Señor? ¿Usted se ha hecho alguna vez esa pregunta?
¿Alguna vez orando usted le ha dicho al Padre, Padre, ¿hay algo en lo que yo te he fallado? Esa es una oración que tenemos que hacer cada día, mis hermanos. Cada vez que usted se despierte a orar, usted pregúntele a Dios, Señor, ¿qué hice mal? ¿Verdad? Y todos sabemos, cuando yo llego a mi casa y yo veo que mi mujer no me recibe con la tacita de café, digo, oh, algo hice yo. ¿Qué pasó, mi hermano? Porque usted sabe cuando usted ha hecho algo mal, ¿verdad? Usted sabe cuando lo ha hecho. Hágale esa pregunta a Dios. Ahora, es bueno saber que Dios es amor, pero no olvide que al mismo tiempo Dios es fuego consumidor. Pero Dios es poseedor de lo que ya hemos mencionado muchas veces, de su ira justa, la cual al ser abolida se convierte en misericordia para cada uno de nosotros. Si dejamos a Dios enojado, entonces viene el segundo paso del proceso de la abolición de la misericordia. El segundo paso es la entrega. Dice el versículo: enojado su Señor, le entregó a los verdugos. Entregar aquí en la Biblia, en este concepto, muchas veces se oye el texto bíblico que más usted puede recordar, es donde dice, y Jesús entregó su espíritu. ¿Nunca se ha cuestionado qué significa eso de entregar? La palabra entregar de la Biblia se traduce, la palabra paradido se traduce como transferir a otra autoridad. Lo que hizo Cristo en el momento que dice entregó su espíritu es simplemente que hasta ese momento en el ministerio de Cristo estaba bajo la autoridad de la tierra, pero en ese momento se acabó. Ya en ese momento la autoridad es Dios. Ya más nada, ni nada malo puede ocurrir. Hasta ese momento pudieron crucificarlo, pudieron hacer todo lo que quisieron, pero en el momento en que Cristo entrega su espíritu, ya pasó a otra autoridad. Es transferido a otra autoridad. Ser transferido es lo que le hacen a los presos. Usted está en la corte y cuando usted está sentado que le dictan sentencia, usted automáticamente vienen los alguaciles y lo transfieren a otra autoridad. Usted estaba hasta este momento libre, pero ahora usted pasa al sistema carcelario. Ya usted no tiene libertad. ¿Quiere decir esto que durante el tiempo que la ira de Dios esté sobre nosotros, durante el tiempo que la misericordia de Dios sea abolida sobre nosotros, hemos sido entregados a otra autoridad? ¿Y qué palabra fue la que usamos? A la maldad, al poderoso, al diablo. La abolición de la misericordia de Dios llega a un punto donde Dios nos entrega. Hay un texto dificilísimo de predicar donde Pablo dice: entréguenselo al diablo. Alejandro el Calderero. ¡Wow! Es un texto que yo nunca he predicado porque no tengo cómo predicarlo. No es fácil, pero Pablo le aconseja eso. Dice: Alejandro el Calderero, me he hecho tanto daño, entréguenselo al diablo. Es un texto muy difícil, pero lo que está queriendo decir ahí es: ya Dios no tiene más autoridad sobre él, ahora la autoridad la tiene el Dios. Y como dice el verso, se lo entrega aquí a los verdugos. Hay que aclarar qué cosas son los verdugos. La palabra verdugo que aparece en la Biblia es la misma palabra de la que se traduce en el griego cobrador de impuestos, pero que a los cobradores de impuestos de manera déspota les llamaban verdugos. Por eso es que aparece la palabra verdugo. ¿Quiénes eran los verdugos? Los verdugos eran aquellas personas que tenían la autoridad, y existen muchos textos bíblicos, no voy a estar mencionando por allá adelantar, tenían la autoridad de cuando usted cometía un crimen, de castigarlo a usted poco a poco hasta que pagara lo que iba a hacer. Un verdugo es aquella persona simplemente que al ser señalado por los tribunales puede torturarlo a usted hasta que usted pague con el crimen que ha cometido. Muchos van a ser entregados a los verdugos. Dice Apocalipsis capítulo 9, verso 5. Y les fue dado no que matasen, sino que atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión
cuando hieren a los hombres. En la gran tribulación se van a darle a los 7 ángeles que vengan y atormenten a las personas. La palabra que aparece de atormentar es la misma palabra que se traduce como cobrador de impuestos, que se traduce como verdugo. Va a llegar un momento en la gran tribulación que van a estar atormentando a todo el que ha rechazado a Cristo. El segundo paso de la misericordia es eso: Dios te entrega a que un verdugo, una persona que está especializada en tormento, esté sobre ti y tenga autoridad sobre ti. Y si esto no basta, todavía queda un tercer paso: el escarmiento. Recuerdo cada vez que mi mamá me decía, te voy a dar un escarmiento. Cada vez que yo me portaba mal, mi mamá me decía, te voy a dar un escarmiento. Y el escarmiento normalmente era, hoy en día yo le quito a mi hijo el cell phone y todas esas cosas. En aquella época era, y nunca se me olvida, en Cuba ponían las series en la televisión que se ponían en vivo y no era grabada, no se quedaban grabadas. Lo que usted no vio, ya no lo puede ver porque eso fue en vivo. Y era muy interesante el capítulo final de Enrique de la Gardera, mi mamá que me debe estar escuchando, no me lo dejó ver por algo que yo hice. Y ella me dijo, te voy a dar un escarmiento. Yo nunca pude ver el capítulo final de Enrique de la Gardera, y no es como ahora que yo le quito a mi hijo el teléfono y después de 3 días él lo busca en YouTube y ya está ahí de nuevo puesto. En mi época usted lo perdía, ya no se podía ver. Un escarmiento es eso, mi hermano. Nos referimos a ese castigo o enseñanza que nos impone el rey, normalmente que es proporcional a lo que nosotros hemos hecho. ¿Cuál fue el escarmiento que le dio el rey aquí en este caso? Le dijo, te pongo en la cárcel, ¿para que hagas qué? Para que pagues todo lo que me debes. ¿Qué fue lo que hizo en el verso 30 el siervo mezquino? Le dijo a su consiervo, págame todo lo que debe, y lo echó a la cárcel. Y recuerda lo que hablamos, ¿cómo te voy a pagar si estoy en la cárcel? Castigo proporcional. Tú le dijiste a págame lo que debe, yo te voy a poner a ti, dice Dios, hasta que tú me pagues como lo que te debo. ¿Cómo pagarle a Dios? Si siendo libre no podemos pagarle, ¿cómo le vamos a pagar a Dios si estamos bajo la autoridad del diablo? Si estamos en el tormento eterno, ¿cómo pagarle a Dios? Recuerden allí cuando Lázaro decía, yo quisiera que viniera ahora y me esmojara, aunque sea a la punta de mi lengua. ¿Cómo pagarle a Dios si estamos en el tormento? La diferencia para nosotros ahora es que nuestro trato con el Rey, y mientras se trate solamente de la ira presente de Dios, habrá posibilidad para recibir el perdón de Dios por medio del arrepentimiento. Y esa es la buena noticia que tenemos en Cristo, que Él llevó todas nuestras culpas, Él cargó con todos nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es reconocerlo. Terminamos la historia de la parábola donde Cristo entonces aplica todo esto que hemos estudiado en el verso 35. No hay nada que decir, porque Cristo lo deja muy claro. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón los unos a los otros. ¿Qué significa esta parábola que le he presentado de lo que está diciendo Cristo? Lo que ustedes le hagan a los demás, eso es lo que va a hacer mi Padre con vosotros. No hay mucho que explicar. Quizás aclarar la frase, así también, que es una frase idiomática que se utilizaba para decir sobre este principio. ¿Recuerdan cuando Pedro le hace la declaración a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Y Cristo dice, sobre esta piedra, es la misma frase, sobre esta base, sobre esto que ustedes le hicieron a los demás, es que yo voy a condenarlos. Y es clave que nosotros entendamos esto. Vamos a ser castigados de acuerdo a lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Lo otro que se puede aclarar en esa frase es que Cristo dice, si no perdonan de todo corazón. ¿Qué significa perdonar de todo corazón? Quiere decir que nosotros perdonamos sin límite y sinceramente. No es simplemente decirle, ok, yo te perdono, pero yo te guardo rencor, ¿eh? Y si yo puedo un día te la voy a quitar. No, es simplemente decir, ok, perdí contigo, está bien, ya, oye, échale tierra a eso y vamos a seguir moviéndonos adelante. Hoy en día estamos en una situación en los Estados Unidos en que es importante el perdón. Constantemente usted está oyendo en la televisión, sobre todo en inglés, cuando dice move on, moverse adelante.
Es necesario que republicanos, demócratas, independientes dejen las cosas atrás, se perdonen y digan, vamos hacia adelante. El llamado al perdón es lo que está haciéndonos Dios en estos momentos. Necesitamos simplemente perdonar de todo corazón. En Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a cada uno de vosotros. Vean que también Cristo cambia, y es lo otro que quiero aclarar de esta frase, que Cristo dice, perdonen cada uno de nosotros, y ya no usa el concepto deuda, sino dice ofensa. O sea, lo que nosotros tenemos con Dios es una deuda, porque no la podemos pagar, pero lo que le hacemos a nuestros consiervos son ofensas. Y cuando usted baja la categoría de deuda a ofensa, le es muy fácil a usted perdonar, porque quizás una deuda, si tú me debes, no sé, $2 millones, a mí me va a costar un poquitito de trabajo, así que no, está bien, no te preocupes, quédate con los 2 millones. Si yo tengo 20 más, a lo mejor te lo debo, pero si no tengo 20 más, voy a tratar de que tú me pagues. Pero cuando lo que tú me has hecho es una ofensa es intangible, por lo tanto yo te puedo perdonar, y es lo que Cristo nos está diciendo aquí. Perdónense unos a otros las ofensas. Y lo que está queriendo Cristo aquí es recordar lo que le ha enseñado a los discípulos en Mateo 6, versículo 12, la oración del Padre Nuestro, donde nosotros decimos, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En lo que dice en el original ahí es, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que estar dispuestos a cambiar y hacer que las ofensas de los demás no hagan que nuestras relaciones interpersonales se rompan. Nada, hermanos, para terminar, es mi oración que Dios, mi oración a Dios, que hoy salgamos todos de aquí reconociendo algo muy importante. Dios tiene ira, pero Dios tiene una ira justa. Y es la forma en la que Dios responde al pecado que nosotros podamos hacer. No olviden que hay dos tipos de ira, la presente y la porvenir. La presente, que tiene un efecto directo ahora en nosotros, pero que tenemos tiempo para arrepentirnos. La porvenir, que simplemente no vamos a poder salir de ella. Y recuerden que la ira de Dios es aplicada, es derramada en nosotros, es puesta en nosotros debido a la mezquindad. Y por eso es que Dios manifiesta su ira, la aplica en un juicio que ocurre en 4 etapas. Dios llama, habla, amonesta, cuestiona. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a dar lo que recibimos, debemos aprender a imitar a nuestro Rey. Si nosotros hacemos esto, no vamos a tener que pasar por el proceso de la abolición de la misericordia. No vamos a tener que experimentar el enojo del Rey y la entrega a los verdugos y el escarmiento del Rey. Así que en resumen, esta historia nos enseña a nosotros que debemos perdonarnos los unos a los otros. Y nos lo enseña con 2 razones muy importantes. Primero, Dios es amplio, generoso en perdonar y concede el perdón a todas nuestras ofensas. No importa que sean múltiples, no importa cuán continuas sean, no importa la magnitud que éstas puedan tener. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender del perdón. Perdonar, porque Dios es misericordioso en perdonar. Ahora, lo segundo que tenemos que recordar es que si no perdonamos, habrá un juicio, que cada uno de nosotros va a ser juzgado. Y yo quiero que a ti sea de los que Dios les diga, siervo bueno, entra en el gozo de mi Señor. Siervo fiel, entra en el gozo de mi Señor. Que este sea un día donde cada uno de nosotros diga, Señor, yo no quiero que me llames siervo malvado. Yo quiero ser contado entre los que no solamente perdonan 7, sino como tú estamos dispuestos a perdonar 70 veces 7, que no es más que tener misericordia con los demás de la misma manera que Dios la ha tenido con nosotros. El llamado en este día es sencillo. ¿Cuántos quieren perdonar a sus hermanos 70 veces 7? ¿Cuántos quieren a partir de hoy experimentar la misericordia de Dios sobre nuestras vidas? Yo quiero que usted esté con sus ojos cerrados, inclinados, y que usted piense, ¿hay alguien al que tengo que perdonar? ¿Hay algo que yo he cometido públicamente? Se lo digo a mi esposa, a mi hijo, si he cometido algún pecado, alguna falta con usted, públicamente
Les pido perdón aquí. ¿Hay alguien con el que usted tenga que hacer eso en este día? ¿Hay alguna persona, aún un enemigo suyo con el que usted ha tenido un problema? Este es el día para decir: Señor, yo quiero perdonar 70 veces 7 a esa persona. Yo quiero tener misericordia con esa persona. ¿Hay alguien que ha hecho daño a tu familia a lo largo de los años? ¿Hay alguien quizás que ha hecho algún tipo de daño en todas las generaciones, por 4 generaciones, y que tu familia todavía está recibiendo la maldición de ese daño? ¿Hay algo por lo que tú tienes que perdonar a otra persona 70 veces 7? El llamado mío en este día es a que tú le digas: Señor, yo quiero experimentar la misericordia para con los demás. Estemos orando. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, oh Dios. Padre, tú sabes que no soy perfecto. Tú más que nadie lo sabes, Dios. Tú sabes cuánto te fallo, Jesús. Padre, si te fallo a ti, tú sabes cuánto les he fallado a mis hermanos aquí presentes, Jesús. Les pido perdón públicamente. Permite, Señor, que yo pueda siempre ser misericordioso, Padre Santo, con mis familias, con mis hermanos. Permite, Jesús, que este sea un día, oh Padre Santo, donde cada uno de nosotros pueda experimentar la misericordia impartida, no solo la recibida de ti, Señor, sino que podamos experimentar el dar misericordia para alimentarnos de tu Espíritu, Jesús. Señor, quita de nosotros toda mezquindad. Padre, si en algún momento nos has entregado al malo, Señor, ahora mismo nos ponemos delante de ti, levantamos nuestras manos y te pedimos, oh Jesús, que canceles tu enojo, oh Dios, que canceles la entrega, oh Padre Santo, que el escarmiento, Señor, sea quitado de nosotros para poder experimentar la misericordia nuevamente, Jesús. Queremos aprender a perdonarnos. Queremos que a partir de este día, Señor, esa generosa gracia tuya que se derrama de manera abundante, Dios, pueda ser canalizada a través de cada uno de nosotros hacia los demás. En tu nombre te lo estoy pidiendo, Jesús. Amén.